Buenas tardes a todas y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de conferencia que tiene como objetivo hacer pues una inauguración del semestre con una actividad académica, y para este caso pues tenemos aquí al doctor invitado, el doctor Gustavo Mejía Pérez, que quiero aclarar que no somos familiares, ¿no? Porque fue lo mismo que me preguntó. Somos amigos de hace más de 10 años, pero estábamos diciendo, aclara que no somos familia, pero bueno, ¿no? Somos amigos de hace ya muchos años, compañeros, colegas de trabajo, y bueno, por eso es que hacemos esta invitación para que se presente, nos cuente un poco de lo que está actualmente trabajando, que son temáticas inherentes a nuestro desempeño académico y escolar. Antes de dar esto, quiero decirte, Gustavo, que la doctora Marisol pues no se encuentra ahorita, anda en gira de trabajo y te manda muchos saludos y agradecimientos por haber aceptado la invitación. Y bueno, les quiero presentar al doctor Gustavo Mejía Pérez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es doctor en Ciencias en la especialidad en Investigaciones Educativas del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAD. Ha sido profesor en instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 97 de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México en el Centro UAM del Valle de Teotihuacán y la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2020 y bueno, tiene una vasta producción académica relacionada con temas educativos. Voy a señalar, no completo la lectura de la ficha, pero ha escrito, por ejemplo, en artículos Desventajas educativas, sociales y tecnológicas en tiempos de pandemia, la interseccionalidad en las estudiantes de una unidad UPN en la Ciudad de México. Otro muy interesante que se llama Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, un análisis socioespacial de su cobertura. Otro que se llama Análisis socioespacial de los Institutos Tecnológicos Federales de la Ciudad de México. Y bueno, algunas otras actividades académicas. Recientemente nos encontramos en el evento en Tabasco, en el Congreso COMIE, ¿no? Y bueno, ya que nos contactamos ahí, pues ya lo vamos a invitar más a que venga a platicarnos, ¿no? Entonces, agradezco a todas y todas su presencia, su apoyo por esta actividad. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Gustavo para que nos hable o nos cuente acerca de su ponencia que se llama Acercamientos Socioespaciales para la Investigación Educativa. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a platicar un poco algunas de las cosas que estoy haciendo. Esto lo tengo un poquito en pausa por cuestiones de trabajo, pero digamos que mi principal línea de investigación tiene que ver con estos acercamientos socioespaciales. Entonces, para empezar, me gustaría que pensaran en estas tres preguntas y que se las hicieran a ustedes mismos y a ustedes mismas. ¿El lugar de origen de una persona determina su destino socioeconómico? Piensen en sus propios casos, dónde viven o si han cambiado de residencia, y si ese lugar donde viven o esos espacios donde han estado habitando han afectado sus oportunidades en primera instancia educativas, y si creen que ese lugar donde viven actualmente eventualmente podría facilitar o no su inserción al mercado laboral. La segunda pregunta obviamente está relacionada con la primera. ¿Qué sucede cuando cambian de lugar, de residencia? O cuando siguen viviendo en los mismos espacios, pero se mueven en una dirección distinta o en distintos lugares. Si se cambia de domicilio o si te mueves de una forma distinta, también cambia tus oportunidades o tu acceso a oportunidades. Piensen en estas preguntas y al final de la ponencia regresamos a ellas para ver qué pasó con lo que pensaron. Lo que yo les voy a platicar tiene que ver con una propuesta de investigación que en educación es relativamente nueva, que son los acercamientos socioespaciales. Digo relativamente nueva porque de forma explícita se habla de estos acercamientos desde el 2009, que en términos de desarrollo científico es muy poquito tiempo.
Pero los acercamientos socioespaciales en otras áreas como el urbanismo o la geografía ya tienen un poco más de tradición. Algunas personas dicen que comenzó a principios del siglo XX con los estudios de Simmel, y otras personas dicen que no es tanto por allá, sino que empezó en los 70s con los estudios de Lefebvre y después de David Harvey, pero bueno. Pero en educación es un acercamiento relativamente novedoso. Entonces, esta forma de trabajar y de tratar de entender los fenómenos sociales y educativos se insertan en esto que es llamado por los teóricos el giro espacial. Después les voy a mostrar un poco cómo se ha hecho este tipo de estudios en otros lugares del mundo, y después pues les voy a presentar algunos ejemplos de las cosas que yo he hecho desde esta perspectiva teórico-metodológica. ¿A qué se refiere con el giro espacial? Dentro del giro espacial entran todos aquellos estudios en ciencias sociales que consideran las cuestiones espaciales, piénsenlo en términos concretos como, por ejemplo, los lugares que ocupamos o las geografías que atravesamos, pero incluso el mismo Lefebvre habla del espacio, incluyendo el cuerpo. Entonces, el giro espacial toma en cuenta todos estos estudios que señalan que el espacio, a veces la geografía, a veces los edificios, afectan la manera como nos relacionamos. ¿Qué es lo que establece este giro espacial? Este señor, que es un autor español, dice que durante gran parte del siglo XX los estudios en ciencias sociales hablaban de un sujeto que no estaba ubicado en un espacio. Entonces, lo que dice el giro espacial es, cuando queremos entender un fenómeno educativo o social, hay que ver el espacio material que ocupa este fenómeno. ¿Por qué? Porque los espacios dan forma, identidad y ubicación a las prácticas sociales. Si vemos lo que estamos haciendo ahorita, tiene un carácter espacial, insisto, tanto la construcción como dónde está ubicada la escuela, como dónde está ubicado el Estado dentro del país, etcétera. Uno de los autores más populares de este grupo de estudios es Eduard Soja, que hizo unos estudios en Los Ángeles. Y él dice que el giro espacial lo que hace es situar a las ciencias sociales en un espacio, en sus prácticas concretas. Y propone que tenemos que utilizar una imaginación crítica para tratar de entender qué es lo que sucede con las personas y los espacios que ocupan. Hace rato que estaba platicando con Carlos y que le preguntaba dónde creció y luego cómo se movió y cómo llegó acá a Hidalgo. Esos movimientos que ha tenido en el espacio le han significado acceso a ciertas oportunidades y dificultades para entrar a otros lugares. Y lo interesante de esto que señala Soja como la imaginación crítica es que tratemos de observar cuando estamos analizando un fenómeno social o educativo, cómo el espacio determina particularmente las desigualdades. Si ustedes seguramente se mueven en la zona metropolitana de Pachuca, van a poder identificar espacios donde se concentran oportunidades educativas, como puede ser esta zona, donde hay todos los niveles educativos, y van a ubicar zonas de la zona metropolitana donde a veces no hay escuelas, o solo hay muy poquitas escuelas, o las escuelas son escasas, o de plano no las hay. Estas diferencias en la manera como se distribuyen las oportunidades implica esta cuestión crítica, ¿no? Tratar de comprender, por ejemplo, el desempeño de las personas en la escuela sin tomar en cuenta su lugar de origen en términos espaciales es un error. Pienso en el caso de mis estudiantes. Yo trabajo en la UAM Azcapotzalco, que está al norte de la ciudad. Alrededor del 60% de los estudiantes que están ahí vienen de la parte norte del Estado de México, y hay gente que viaja hasta 2 horas para llegar a veces a la clase de las 8:30 o de las 7 de la mañana. Y hay otras personas que viven literalmente cruzando la calle. ¿Ustedes consideran que esta diferencia de tiempo y el cansancio que implica el viaje hace que las condiciones en las que estudian sean iguales? Exacto. Entonces, un poco lo que dice Eduard Soja es eso. Hay que ver cómo los espacios implican una distribución desigual de las oportunidades, y esta distribución desigual de las oportunidades genera desigualdad y favorece a algunas clases o a algunos grupos y desfavorece a otros.
El giro espacial implica un carácter ontológico, concebir a las personas como seres espaciales, que vivimos en el espacio nos afecta, pero también nosotros lo afectamos. Cosas como cotidianas ahorita que venía para acá, yo tengo una alergia estacional. Si viviera en un lugar que fuera un poco más húmedo, posiblemente no tendría ese tipo de malestares, pero como vivo en espacios secos y con mucha contaminación como la Ciudad de México, eso determina un poco mi funcionamiento en las cosas más básicas, que es mi cuerpo. Entonces ahí hay una cosa del espacio que me está afectando a mí. Pero también modificamos el espacio, por ejemplo, cuando utilizamos el transporte público o cuando, a veces sucede mucho cuando aparece una nueva escuela, es muy probable, sobre todo si tiene una gran influencia de gente, que se generen nuevas rutas de combis o de transporte colectivo. Entonces, ahí están modificando el espacio, ¿no? Y casi siempre alrededor de las escuelas también hay, por ejemplo, espacios donde venden garnachas y cosas por el estilo, empiezan a aparecer papelerías y cosas así. Entonces también nosotros modificamos el espacio. Un poco por ahí es lo que señala el giro espacial. Uno de sus principales teóricos es Lefebvre. Lefebvre es un teórico francés de los 70s, bueno, se hizo famoso en los 70s, y son de los casos de los investigadores en ciencias sociales que me gusta conocer un poco su historia. Otros casos podrían ser Freud y Bourdieu, que a mí me parece que lo que tratan de hacer con sus investigaciones es tratar de entender qué fue lo que pasó con sus propias vidas. Les cuento unos detalles sobre Bourdieu y sobre Lefebvre. Si ustedes han leído un poquito sobre Bourdieu, saben que uno de sus focos de estudio tiene que ver con esta cuestión del capital cultural, que se manifiesta a veces de formas muy sutiles, ¿no? Como el tipo de palabras que utilizamos, las cosas que consumimos, la manera como vestimos, etc. Bourdieu no es originario de París, es originario de un espacio lejano, de hecho de un lugar donde principalmente se practicaba la agricultura. Y cuenta en una entrevista que cuando llegó a París, la gente se burlaba mucho de él por el acento que tenía. Hablaba francés, pero hablaba francés como la gente del campo. Y la gente se burlaba mucho de él. Y a mí me parece que después lo que hace con su entramado conceptual y sus investigaciones es tratar de entender por qué suceden ese tipo de cosas. En el caso de Lefebvre es una cosa similar. Lefebvre tampoco es de París y nunca vivió en París, siempre vivió en las periferias. Y ese vivir en las periferias de las ciudades siempre implica ciertas desventajas en comparación con la gente que vive en las partes centrales. Entonces, me parece que igual Lefebvre lo que trató de hacer es tratar de entender un poco su propia vida a partir de sus teorías y estudios. Digamos que la principal aportación de Lefebvre es que trata de hacer una unificación de tres campos. El físico, piensa en las cuestiones materiales, ¿no? Como decía, los edificios, pero también si hay cerros, si hay ríos, si hay distancias, la geografía propiamente. Las cuestiones mentales, es decir, la manera como imaginamos el espacio. Mi pareja trabaja en UPN de Ciudad de México, en la 097, que no es Ajusco, pero bueno, está ahí. Y está haciendo un estudio muy interesante para ver cómo se ejercen las violencias de género en la unidad. Entonces hay un ejercicio que tiene que ver con un tipo de cartografía. Hay diferentes tipos de cartografía, pero esta es una. Y lo que hace es, reunió en talleres a diferentes personas que trabajan ahí, mujeres que trabajan ahí y que estudian. Y lo que se les pide en uno de los ejercicios es que identifiquen en qué espacios dentro de la unidad y en los espacios cotidianos fuera de la unidad han sufrido violencia de género. Y entonces lo que van haciendo es como un mapa que se va desarrollando a partir de los discursos de estas mujeres, y entonces van ubicando y eventualmente tienen ya lo voy a llamar de esta manera, posiblemente sea incorrecta, una representación mental de esos espacios. Y entonces hay espacios dentro de la unidad y espacios en su vida cotidiana que identifican como violentos, y eso ya tiene que ver con una representación mental de un espacio concreto. Entonces, ahí sería un segundo nivel. Una parte sería la parte material. De hecho, Lefebvre se considera un nuevo materialista. Luego la parte mental, lo que pensamos acerca de los espacios. Y luego la tercera parte, que tiene que ver con la parte social. ¿Qué hacemos en esos espacios? ¿No? Esta parte de lo social siempre pongo como ejemplo los revolcaderos. No sé si saben, yo creo que sí saben.
en casi todas las escuelas hay un lugar que son los revolcaderos, que es donde van las parejas, en un espacio donde se supone que la gente no los ve, a facar. No sé, yo estudié en escuelas públicas y siempre en las escuelas había uno de estos. Sí, aquí no los conocen, pero bueno. Regularmente los revolcaderos son espacios, son jardines o espacios que aparentemente tienen un fin de recreación general, pero que las personas que ocupan las escuelas los ocupan para ese fin en particular. Entonces es muy interesante porque de repente se piensa que un espacio va a funcionar para algo, pero las prácticas cotidianas hacen que esa función sea distinta. Entonces un poco lo que dice el EFEP, cuando vayamos a ver un fenómeno social o un fenómeno educativo, hay que ubicar estos tres niveles del espacio. Las cosas concretas, la cuestión material, lo que las personas piensan sobre ese espacio, a veces lo que las personas piensan cuando los diseñaron, pero a veces también lo que piensan cuando ya viven en ese espacio y lo que la gente hace con el espacio. Bueno, un poco esto ya se los había platicado, solo haré un poco de énfasis en esto que comenta el EFEP. El espacio no es una variable neutra. Hay un conjunto de estudios que hablan sobre una justicia espacial. Cuando se habla sobre cuestiones de derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, y no se contempla la variable de la espacialidad y la geografía, va a ser difícil que eventualmente las medidas o programas políticos que se utilicen para tratar de dar acceso a este derecho logren su objetivo. La variable no es neutra, sino es un elemento en el que se manifiestan aspectos políticos, sociales y económicos. ¿Sale? Eso es como súper interesante. Vean las escuelas que están alrededor de aquí y vean los otros espacios dentro de Pachuca, donde también hay conjuntos de escuela. Y se van a dar cuenta que los perfiles socioeconómicos de las personas que estamos en los espacios son distintas, ¿no? Ahí puede ser claro este ejemplo de cómo el espacio no es neutro. Otra cosa que señala Lefebvre es que el espacio no es el telón de fondo o el escenario solamente, sino que el espacio interviene o afecta las relaciones sociales. Entonces, bueno, digamos que a grandes rasgos, lo que plantean la perspectiva social es esto, ¿no? Pensar cuando estamos viendo cuestiones educativas o sociales, ver de qué manera las cuestiones espaciales, pensándolo en estos tres niveles que decía aquí, el físico, el mental y el social, afectan los procesos educativos o los procesos sociales que estamos analizando. Esa es como, digamos que la idea que espero que se mantenga en mente. Hay gente que ha hecho esto. Insisto, en educación es una cosa relativamente reciente, en el sentido formal de que se enuncia que se utilizan estos recursos metodológicos y teóricos para entender la educación, pero no es tan popular, ¿no? En América Latina se hace muy poco y en el resto del mundo hay casos en Francia, hay casos en Alemania, mucho más tradición en Estados Unidos y en Inglaterra, pero no es un enfoque como muy popular. Y de las personas que han comenzado a teorizar sobre estos acercamientos, hay dos posturas, dos propuestas. Una es esto que Butler y Hamnet llaman, y Taylor, la geografía de la educación, que entre otras cosas plantea que existe una distribución espacial de recursos y oportunidades educativas, y que esta distribución es desigual, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Hillman, Butler y Hamlet y Taylor son, iba a decir ingleses, pero no son ingleses propiamente, porque no viven en Inglaterra, viven en Irlanda. Y bueno, y Hillman trabaja en Wisconsin, y él lo que hace es recuperar herramientas metodológicas de la cartografía y del análisis estadístico con esta idea en mente: estudiar el comportamiento de las personas, pensar que es afectado por su entorno geográfico, pero que también las personas afectan ese entorno geográfico. ¿Qué establece la geografía de la educación? Pues dice lo siguiente: los resultados geográficos están afectados por variaciones en la estructura de la provisión y elegibilidad de servicios educativos y las variaciones espaciales de la composición social. Le comentaba a Carlos que el año pasado, no recuerdo si a finales de octubre o principios de noviembre, vine a hacer trabajo de campo. Yo hace un rato que no venía a Pachuca. Entonces, la profesora con la que vine a hacer trabajo de campo, ¿qué te dio clases, Rocío? Que le dio clases a Carlos,
rentó un Airbnb en Villas de Pachuca. Y dije, pues ha de estar acá, ¿no? High, bonito. Y dije, órale, cámara, ¿no? Pero, bueno, había, por ejemplo, muchos espacios en los cuales no había, ¿cómo se llaman? Concreto, mucha tierra suelta. Las construcciones de la colonia eran como muy dispares en colores, en formas, en tamaños, muchas tienditas, muchos puestos de tacos, etcétera, ¿no? Alrededor, en primera instancia, no exploré mucho Villas de Pachuca, aunque sí me di una vuelta caminando ahí. Rocío es una mujer que tiene 70 años, pero tiene mucha energía. Entonces, la primera noche que estuvimos aquí salimos a dar la vuelta. Pero después estuvimos dando la vuelta por varias partes de Pachuca, ¿no? Y vimos una zona que está relativamente cerca de la central de autobuses, donde es una zona habitacional que está cerrada, las casas son más o menos del mismo tipo, del mismo tamaño, etcétera. Y si estas descripciones que les hago de los espacios también implican diferentes condiciones socioeconómicas de las personas que viven ahí. Y también implican diferente acceso a oportunidades educativas, sociales y de empleo. Y también implican diferentes formas de apropiarse del espacio. La gente de Villas de Pachuca puede o no tener coche, y muchos de ellos posiblemente se mueven en transporte público, pero de la otra colonia que sí estaba más high, seguramente la mayoría se mueve en coche propio, ¿no? Lo social tiene una dimensión espacial y viceversa, piensen siempre en eso. Yo cuando comencé a acercarme a este tipo de cosas, me permitió darme cuenta de que las cosas cambian a veces tan solo cuando cruzas la calle. Cambias de colonia y cambian este tipo de cosas. Hay una concentración de grupos en ciertas áreas que producen resultados educativos distintos. Hay las ventajas y desventajas tienden a concentrarse en ciertos lugares. Las zonas metropolitanas son como muy claras. También conocí un poco Mineral de la Reforma y me sorprendió mucho donde está la Utemir, no sé si lo ubican. Es muy interesante porque está en una ex hacienda, el espacio es muy agradable y muy bonito, pero alrededor hay un montón de cosas y no hay muchas cosas también. Y entonces ahí es muy interesante, llega una oportunidad educativa, pero alrededor no hay infraestructura que le des como soporte a esa, ¿no? Incluso, por lo que me comentaban los profes y las profas de ahí, también incluso tienen dificultades para llegar porque está muy lejos. Y bueno, ¿qué más? Pues que estas variables que se acumulan y afectan los resultados educativos, ¿no? Como que la segregación residencial, no es lo mismo vivir en un lugar que haya muchas conexiones para moverse en la ciudad a un espacio donde esté alejado. El sistema de ingresos diferenciado. Me comentaba Carlos que en esta zona las escuelas públicas son como muy afamadas porque tienen alta calidad y están en este espacio. Entonces, ¿quiénes van a entrar aquí? Los que tengan mejores condiciones. Y esas mejores condiciones casi siempre están asociadas a un espacio. Y los costos, ¿no? Ustedes como estudiantes saben que estudiar, independientemente que las escuelas públicas sean relativamente baratas, pues tiene un costo que tiene que ver con los pasajes, los gastos de la escuela, la comida, etc. Esto lo voy a mencionar solamente de una forma grande. Otro de estos teóricos sobre la geografía de la educación plantea que nos podemos acercar a los fenómenos educativos por lo menos en 3 niveles de acercamiento. El acercamiento macro, que nos permite ver fenómenos a nivel internacional o nacional. El medio, que nos permite ver estos fenómenos educativos y sociales a un nivel de región. Y el micro, que nos permite ver qué es lo que sucede con los fenómenos educativos y sociales a nivel del barrio. Tengan en cuenta estos 3 niveles de acercamiento porque más adelante les voy a platicar algunos ejemplos relacionados con esta forma de acercarnos a los fenómenos educativos. Esta me la voy a saltar. Y bueno, el otro teórico que les comentaba es Hillman. Él ha hecho estudios sobre educación superior en Estados Unidos. Yo me dedico ahora principalmente a hacer estudios de educación superior, pero antes trabajé con profes de primaria y tengo experiencia en secundaria y bachillerato como docente. Pero bueno, este señor se dedica a hacer cosas de educación superior. Entonces, uno de sus principales estudios lo que hizo fue analizar la distribución territorial de la oferta de educación superior en Estados Unidos. Y a partir de eso, encontró estas cosas. Por ejemplo, que la geografía es una de las principales variables que determina si un estudiante llega o no a la universidad.
piensen en sus propios casos o incluso piensen en qué sucedió con sus compañeros y compañeras de la secundaria. ¿Quiénes siguieron estudiando? ¿Dónde vivían? ¿Qué más hace este señor? Hace un análisis geoespacial que se analiza los comportamientos de las personas y cómo, en cierta medida, la manera como nos comportamos y nos relacionamos con las personas está condicionado por la geografía. Por ejemplo, piensen en el acceso cultural que hay en Pachuca. Hay oferta cultural, piensen en conciertos, cultural en el sentido más amplio, ¿no? Desde conciertos de reggaetón hasta orquestas filarmónicas, o sonideros, o lo que sea. Y piensen, ya no me voy tan lejos, la oferta cultural que hay iba a decir Zumpango, bueno, sí, también en Zumpango o en Zempoala. O si nos vamos más para allá, ¿no? En Tizayuca. Es distinta. Y eso también implica, además están muy relacionados, ¿no? Donde hay concentración de oferta cultural, va a haber concentración de oferta laboral y de oferta educativa. Entonces, conforme se van alejando de esos espacios, cada vez hay menos oportunidad y acceso a este tipo de servicios. Algunas de las cosas que hace este señor es generar mapas, y ahorita les voy a enseñar un poco qué mapas son los que genero yo. ¿Qué cosas encontró Hillman? Una de sus principales estudios habla sobre los desiertos educativos y me voy a centrar solamente en este concepto. El concepto de desiertos educativos surge de los estudios epidemiológicos que hacen los gobiernos y las instituciones particulares también. En primera instancia lo hacían para analizar los espacios donde la gente se moría de hambre. Los espacios donde la gente se moría de hambre les llamaron desiertos alimentarios. La gente se muere de hambre porque no tienen acceso a la alimentación. Así de simple. Hillman lo que hace es recuperar un poco esta idea y habla de desiertos educativos. Y él define desiertos educativos como aquellos espacios en los cuales no hay oferta educativa, particularmente se refiere a educación superior, o la oferta educativa es pública y es muy escasa. Ajá. Y lo que vio en Estados Unidos, que es una cosa que se repite también en México, es que estos desiertos educativos suelen estar asociados a espacios donde, en el caso de Estados Unidos, son personas más pobres, de afrodescendientes y latinos, ¿no? Entonces también tengan en mente esta idea de desiertos educativos, que después la vamos a retomar un poco. Como les comentaba, este acercamiento es relativamente novedoso, porque de forma explícita tiene poco tiempo que se empezó a hablar de él, pero en México ya hay algunos antecedentes, los voy a mencionar de forma muy, muy rápida. Una de las primeras personas que empezó a poner énfasis en analizar las cuestiones espaciales en la distribución de la oferta de educación superior es Sylvie Didot, que hizo estudios sobre la descentralización de la oferta. Después hay un señor que ya murió, Sylvie todavía está viva, que se apellida Taborga, y él fue el de los primeros que comenzó a hacer mapas sobre cómo se distribuye la oferta de educación superior en México. Después, acá otro profesor de Carlos, Manuel Gil Antón, que ahora trabaja en el Colegio de México, y otros en el 2009 hicieron un estudio a nivel nacional de la cobertura de educación superior y generaron unos mapas bien interesantes de los espacios donde hay menos cobertura a nivel estatal. Tienen los casos de Oaxaca y Chiapas, que siguen siendo los espacios con menos cobertura de educación espacial. Y luego hay un crossover, un cruce muy interesante que hicieron en la UAM Xochimilco, Oscar Terrazas y compañía, que hacen estudios sobre la ciudad. Y lo que ellos analizaron es de qué manera, la manera como se distribuyen la oferta educativa de educación superior está condicionada por las vías de acceso. Y encontraron patrones bien interesantes, sobre todo a las orillas de la Ciudad de México. Por ejemplo, piensan en Ecatepec, pienso en la 3030 o en la vía Morelos, como sobre las rutas principales es donde se concentran principalmente cierto tipo de escuelas. Porque, por ejemplo, las escuelas públicas de reciente creación, piensen en las Benito Juárez o piensen en las sedes desconcentradas de la Universidad Autónoma del Estado de México, no suelen estar en los lugares céntricos, suelen estar en las orillas, muy en las orillas. Entonces encontraron patrones bien interesantes de cómo se distribuyen las escuelas en la Ciudad de México. Y bueno, ahora pues les voy a contar un poco qué es lo que hago yo. De los casos principales que he estado estudiando los últimos 4 o 5 años es las universidades Benito Juárez.
Hemos tenido varios acercamientos a este caso y el último que tuvimos, recuperamos la perspectiva de Hillman, que amplía la clasificación de los espacios como desiertos, que es el que ya les había comentado, y identifica otros tipos de espacios que tienen que ver con la distribución de la oferta educativa. Entonces, se identifica 4 tipos de espacios. Los desiertos, que les comentaba, son lugares regularmente pobres, donde hay pocas escuelas o la oferta educativa es muy baja. Y luego identifica otros 3 espacios. Los refugios, que es donde hay más de una escuela de educación superior, pero no muchas. Después están los oasis. Los oasis es una cosa bien loca, que en la Ciudad de México se puede ver mucho. Piensen en el centro de la ciudad, la alcaldía Cuauhtémoc. En la alcaldía Cuauhtémoc hay más de 100 escuelas de educación superior. Más de 100 en un espacio súper pequeñito. Uno diría, claro, pues como hay tantas escuelas, entonces debe haber un montón de estudiantes y todas las escuelas que están ahí deben de tener su matrícula a tope. Pues no es así. En ese espacio que tiene tanta oferta educativa, las matrículas que se llenan son de las escuelas que tienen como más facilidades de acceso. Piensen, por ejemplo, en el campus que tiene la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esa sí tiene al tope. Pero alrededor de esta escuela hay un montón de oferta educativa privada de mediano y de baja calidad que no llena su matrícula. ¿Y por qué les llama oasis a estos espacios Hillman y Boland? Porque aparentemente ofertan un montón, pero hay muchos filtros, por ejemplo, en el costo de las escuelas, que impide que las personas entren. Piensen en el oasis, es un espejismo, ¿no? Parece que hay algo, pero en realidad no lo hay. Y finalmente están, esos son los espejismos. Y los oasis son aquellos lugares que es raro, muy raro, en el cual la demanda de servicios educativos corresponde perfectamente o casi perfectamente con la oferta educativa. Y eso es muy, muy raro. Entonces, con estas ideas en mente, lo que hicimos fue un mapa. Estos mapas se desarrollan con un software que se llama QGIS, que es un sistema de información geográfico. Como ya vieron en mi formación previa, yo no estudié geografía, entonces aprendí a hacer esto sobre la marcha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hicimos aquí fue clasificar los espacios donde se ubican las universidades Benito Juárez, que en teoría tendrían que cumplir con una serie de criterios, por lo menos qué criterios deben ocupar, que se localicen en espacios donde no hay oferta educativa, que se localizan en espacios donde la población es muy pobre y que se localizan en espacios donde hay un gran porcentaje de población indígena. Cuando hacemos el análisis, es decir, en teoría, las universidades Benito Juárez, que para este entonces eran 145 y que ahora son 200, empezaron siendo 100, después fueron 145 y ahora son 200 sedes. En teoría, si se cumpliera con los criterios que establece el mismo programa de estas universidades, todas las sedes tendrían que estar en desiertos educativos. Pero si ustedes observan, no es así. De las 145, solo 92 que están en esos espacios como en café. Después, hay otros que están en refugios. Ahí tal vez todavía tendría un poquito de sentido las universidades porque no hay mucha oferta. Pero, por ejemplo, en los espejismos, donde hay mucha oferta, pero es una oferta que no está cubierta por completo, y en los oasis, donde en teoría están cubiertos los lugares necesarios, no tendría que haber universidades Benito Juárez porque no cumplen con los criterios que ellos mismos establecieron. Y un poco de las conclusiones que sacamos de este ejercicio es si tiene sentido aplicar una misma medida a contextos espaciales distintos. Es decir, en un espacio donde no hay oferta educativa, si pones una nueva escuela, parece tener todo el sentido. Pero si pones una escuela donde hay muchas escuelas, pareciera ser que la medida que se tiene que tomar en esos espacios tendría que ser distinta. Bueno, este es uno de los ejemplos que les quería mostrar. Otro de nuestros casos con el que trabajamos un poco más reciente es Oaxaca. Oaxaca es un caso súper interesante. Es un estado muy grande y es un estado crónicamente pobre y abandonado. Y para acá recuperamos una propuesta que son los mercados educativos. Y es una cosa muy interesante porque pareciera, bueno, esta idea de mercados educativos surge del marketing.
cuando ustedes ven que aparece una nueva tienda OXXO, esa nueva tienda OXXO no apareció en ese lugar de forma azarosa o por error. Donde aparece una tienda OXXO es porque se hizo un análisis a nivel territorial que señala que en ese espacio, en esa esquina, en esa colonia, en ese lugar, va a tener éxito. Piensen en cuántas tiendas OXXO han visto que cierran. Es muy raro, porque lo que hacen es hacer un análisis de la oferta, la demanda, el perfil socioeconómico de las personas, y entonces ubican esos espacios, y donde abre una tienda OXXO es porque va a pegar. Así que si quieren invertir, esa es una buena opción. Con esta misma lógica, se habla de mercados educativos. Y ustedes dirían, bueno, claro, pero la educación no es un mercado. Eso es parcialmente erróneo. En el caso de las escuelas privadas, sobre todo las que son más grandes, piensen en la UVM, en la Unitec o en el TEC de Monterrey, la lógica donde se ubican las escuelas es la misma que la de los OXXOs. Donde se instalan es porque va a funcionar. Entonces, sí hay un análisis de mercado. Pensando desde esa perspectiva, también hay un mercado educativo de las escuelas privadas o particulares. Ahí dirán, pero las escuelas públicas no. Pues ¿qué creen? También hay un mercado en las escuelas públicas. La diferencia es que las escuelas públicas compiten entre sí y las privadas, de diferentes tipos, compiten entre sí. El TEC de Monterrey compite contra la Salle, compite contra las sedes de la Ibero, no compite contra la Unitec o la UVM, ¿no? La UVM y la Unitec compiten con otras más o menos del mismo nivel, y las Patito compiten contra las Patito. En las públicas aplica lo mismo, ¿no? Digamos que la pelea del mercado educativo es entre escuelas relativamente cercanas. El caso de la UAM es muy claro. En la UAM, un gran porcentaje de las personas que entran a la UAM originalmente querían entrar a la UNAM, y como no entraron a la UNAM, se quedan en la UAM. Y a veces estudian un año en la UAM, vuelven a hacer el examen a la UNAM, y ya cuando se quedan en la UNAM, se van de la UAM. Entonces, también hay ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que establecen esta perspectiva? Que analizan cómo las personas toman su decisión de dónde estudiar. Piensen de nuevo en sus propios casos. ¿Cómo decidieron estudiar en la UPN? ¿Lo decidieron porque querían estudiar en la UPN? ¿O porque fue su última opción? ¿O era una de sus principales opciones? Y piensen si esta decisión tiene que ver con la cercanía y con los costos. No voy a hablar más de la parte conceptual y les voy a enseñar un poco el mercado educativo, de educación superior en Oaxaca. En primera instancia, se observan del lado derecho, aparecen la diversidad de oferta de educación superior que hay en Oaxaca. Es relativamente grande. Hay 3 grupos de oferta educativa de educación superior privada, que se pueden agrupar en de absorción de demanda, que son catalogadas como patito de garage, los que son de grupo intermedio, tipo VM, Unitec, y las que son de elite. En el caso de Oaxaca solamente hay 2 escuelas, que es la Universidad de Anáhuac y un campus muy raro que tiene el sistema Ibero en la sierra. Y luego vean cómo hay una gran oferta de escuelas públicas, ¿no? La Autónoma de Oaxaca, las tecnológicas, las de educación, que incluye a las normales y las UPN, etc. Y ahora vean cómo se distribuye. Observen cómo es muy claro, espero que se vea, que en la parte central hay una gran acumulación de puntitos. Cada puntito representa una escuela de educación superior. Y vean cómo esta es la capital, y ahí se concentra mucho. Y vean cómo se va alejando, y luego hay grandes espacios donde no hay oferta, luego hay otros espacios donde se concentran, acá por el Istmo, luego otra parte que es las playas, sobre todo turísticas de Oaxaca, luego al norte, y hay grandes espacios. Y si observan, la manera como se concentran las escuelas tiene que ver con algunas características que están señaladas con estos colores.
Los colores en azul o en tonos de azul lo que muestran es cuál es la principal actividad económica de la región. Y entre más claro sea, es que es primario. Las actividades primarias simples se refiere a las personas que practican agricultura de autosustento. La agricultura de tipo primario sólido son aquellas grandes empresas que también trabajan en el sistema agro. Las actividades secundarias tienen que ver con la producción. Cuando es simple es porque trabajan cosas como a pequeña escala, y cuando es grande son empresas más grandes. Y la actividad terciaria tiene que ver con actividades de servicio. Si observan, la concentración de las escuelas responde por lo menos a dos grandes patrones. Donde hay actividades terciarias, hay oferta de educación superior, y donde se concentran las vías de comunicación, las carreteras, es donde hay. Donde no hay actividades terciarias ni hay vías de comunicación, no encontramos oferta educativa. Creo que este es un buen ejemplo de cómo se distribuye el mercado. Y hacia adentro de esta zona metropolitana hay una competencia por el mercado entre escuelas públicas y privadas. Si observan, este fue un acercamiento a nivel nacional, que podríamos decir que es macro. Este fue un acercamiento a nivel meso, que es a una región. Y vamos a hacer un acercamiento un poco más pequeño. Este caso se desprende de mi tesis de doctorado. Y lo que estudié fue un campus de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vean cómo voy a ir haciendo acercamientos. Este es lo que está enmarcado en azul, es la zona metropolitana del Valle de México, que incluye toda la Ciudad de México, varios municipios del norte de la ciudad y del oriente, Tizayuca del estado de Hidalgo. Y bueno, aquí, pequeñito, a la orilla, en la periferia, está el centro universitario que yo estudié. ¿Qué pasa si hacemos un acercamiento, valga la redundancia, más cercano? Ese puntito que se ve ahí es este municipio que está acá. Y el pueblo, porque es el pueblo, el campus está en un municipio que se llama Japusco, pero la sede no está en la cabecera municipal que está por acá, sino está en un pueblito que se llama Santo Domingo. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se ve Santo Domingo de cerquita. Esto es Santo Domingo. Este es un nivel micro. Lo que estamos viendo es un poco el barrio. Lo que hice con este ejercicio fue, les comentaba desde el inicio, que si bien es cierto que las condiciones geográficas y materiales de cierta manera determinan nuestro comportamiento, también nuestro actuar cotidiano va modificando los espacios. Y entonces lo que hice aquí fue marcar en puntitos azules, con una fecha, las cosas que fueron apareciendo con el surgimiento de la universidad. El campus apareció en 2001 y vean cómo fueron apareciendo cosas. Por ejemplo, aquí está el centro del pueblo y aquí hay un libramiento. Este libramiento no existía, se hizo de forma explícita para dar acceso a la universidad, que está en la falda del cerro, literal. Luego hay otro libramiento que también se hizo, pero además comenzaron a aparecer aquí un sitio de taxis, puestos de comida, papelerías, tiendas, etcétera, como resultado de la actividad cotidiana de las personas. Y un poco lo que quiero mostrar, insisto, en este mapita es cómo nuestras actividades cotidianas también transforman el espacio. Por último, y creo que voy bien, es lo que he estado trabajando últimamente, y esto es a lo que me quiero dedicar en los próximos años, si tengo tiempo. Mi tesis de doctorado lo que plantea es que hay una relación entre la movilidad social y la movilidad espacial. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es un constructo que surge, ¿qué será? Por allí de los 70s, sobre todo de economistas, y que lo que sirve es para dar cuenta de en qué medida el bienestar socioeconómico de una persona o de una población mejora a través del tiempo. Ajá. Y tienen 4 elementos que toman en cuenta para hablar de este bienestar general. La cuestión económica, que tiene que ver básicamente con los ingresos y el capital que una persona puede acumular. La cuestión educativa, que regularmente se mide a través de los años de escolaridad. El empleo, que regularmente lo que se hace es clasificar al empleo en 2 grandes grupos. Primero, trabajos manuales. Piensen en mecánicos, albañiles o personas que trabajan en las empresas, pero que su principal fuente de trabajo tiene que ver con el esfuerzo físico. Y trabajos no manuales, como
los que hacemos nosotros aquí. Y el último elemento de la movilidad social tiene que ver con la percepción de la movilidad. Ese es el único elemento subjetivo que tiene esta medición del bienestar. La percepción de la movilidad social es, y de nuevo les hago la pregunta a ustedes, tiene que ver con, se les pregunta a las personas, ¿en qué medida consideras que tus condiciones de vida mejoraron en relación con las condiciones en las que vivieron tus papás? Si tus condiciones mejoraron, eso implica que hay una movilidad social ascendente. Si no mejoraron, significa que hubo un estancamiento. Y si se hicieron peores, significa que hubo una movilidad descendente. ¿Sale? Eso es un poco la movilidad social. Y lo que yo planteo es que esa movilidad social está asociada con la movilidad espacial. Es decir, tus posibilidades de mejorar tus ingresos, tu ocupación, tu escolaridad y la percepción de tu vida va a estar asociada con los lugares donde te mueves. Ese es un poco el planteamiento que yo establezco. Hay gente que ha hablado de esto. Solamente voy a mencionar uno de los casos, que es el de Wakant. Es un, no sé si es urbanista o antropólogo, ¿lo ubicas? Antropólogo, que hizo estudios en las orillas, en las periferias de Chicago y de París. Y entonces lo que vio, las primeras cosas que se dio cuenta es que en las periferias de París, y sigue siendo así, las personas que viven son principalmente inmigrantes y negros. Y que regularmente lo que hacen es tener bajos ingresos y hacer trabajo manual, de mucho esfuerzo físico, y tienen baja escolaridad. Pero lo interesante es que fue a Chicago a estudiar las periferias de Chicago y ocurre algo similar. ¿Quiénes viven en las periferias de Chicago? Migrantes y negros, que hacen trabajo manual con baja escolaridad y bajos ingresos. Entonces dice, hay una relación entre las oportunidades de acceso a empleo y educación dependiendo de donde tú estás ubicado. Con esta idea en mente, una de las cosas que hice en mi tesis fue entrevistas con egresados y egresadas de la licenciatura. Voy a mencionar tantito esta parte porque es interesante. Estas desigualdades que les comento, hay un fenómeno que es súper interesante, que es el desajuste espacial. Como se dieron cuenta, voy a regresar un poquito al mapita de hace rato. La escuela está en la periferia de la zona metropolitana. Comentaba hace rato que donde se concentra la oferta educativa, se concentran las oportunidades educativas, pero también laborales. Una persona que vive en esta región, que ya tiene licenciatura, a pesar de que tenga un nivel educativo relativamente alto, no va a encontrar oferta educativa aquí. Digo, educativa laboral. Lo que va a hacer es tener que moverse hacia la zona metropolitana de Pachuca, que está por acá arriba, o hacia acá, o migrar hacia otro lado. Cuando sucede eso, cuando hay una persona altamente capacitada, pero que cerca de su residencia no hay trabajo para él o para ella, a eso se le llama desajuste espacial, que es lo que estaba acá, ¿no? Entonces, los mapas, por ejemplo, entre otras cosas, lo que nos permiten hacer es identificar estos fenómenos, ¿no? Como el del ajuste espacial. ¿Y qué otra cosa nos permiten los mapas? Algo que ahorita les voy a enseñar en otro mapa. Identificar cómo no solamente la geografía cambia en el espacio y las oportunidades cambian en el espacio, sino también las personas estamos segregadas espacialmente. Y ahorita les voy a enseñar un poco eso. Con estas ideas en mente generé un modelito que es con el que he estado trabajando, y aquí es lo que señalo, ¿no? Los estudios de movilidad social regularmente hablan de un origen socioeconómico, que es tomado en cuenta como la familia de origen, papá y mamá, en términos de a qué se dedican, cuánto capital tienen acumulado, cuánta educación tienen y cómo ven su bienestar. Y destino, el momento en el que una persona, un momento en la vida, y de nuevo analizamos de esta familia de origen, analizamos a sus hijos. ¿Qué pasó con su educación, sus ingresos, su capital acumulado y su percepción de bienestar? Y lo que yo digo es, esta relación de origen y destino está afectada por el espacio, cómo la gente se mueve en el espacio, por la educación, si la persona se educa o no, si entra a los sistemas formales de educación, y a qué se ocupa. Esto es bien importante, ¿no? Mucho tiempo en educación se pensó que teníamos que empezar a analizar los procesos de iniciación laboral de los egresados y las egresadas de educación superior hasta que salieran de la universidad. Pero bueno, estudios recientes y ya no tan recientes hablan que
a veces entre un 30 y hasta un 60% de los y las estudiantes de educación superior comienzan su vida laboral, a veces desde antes de entrar a la universidad o cuando están en la universidad. Entonces, bueno, un poco con estas ideas en mente, analicé varios casos, les voy a enseñar solamente uno, el caso de Elena. Aquí tienen los datos generales de Elena, ella es egresada de Informática Administrativa. Es un caso interesante, de las cosas que descubrí sobre los egresados y egresadas de esta escuela es que la mayoría se queda a vivir ahí y a trabajar en la región. Ella fue la única que se mudó. Cuando la entrevisté tenía 29 años y vivía en un lugar que se llama Tepexpan, que es, ahorita les voy a decir dónde está. Nació y creció en la Ciudad de México, después el bachillerato lo estudió en el Estado de México y también la licenciatura. Su padre es albañil y fue obrero y puros trabajos manuales. Su mamá solo estudió secundaria, también fue secretaria y cuando la entrevisté tenía un local de comida afuera de la universidad donde ella estudió, por cierto. ¿Qué cosas encontré? Que la forma como las personas se insertan al mercado laboral y las oportunidades que tienen para trabajar son diferenciadas de acuerdo con si son hombres o mujeres y de acuerdo con las carreras. Antes de que les pase con el mapa, la tendencia general es que las mujeres se mueven menos. Y si tienen hijos, se mueven todavía menos. Y desde esta lógica, ¿qué implica? Que si se mueven menos, tienen menos oportunidades laborales. ¿Sale? Bueno, este es el mapa que hice para hablar de las trayectorias de Elena. Observan un mapa que está diferenciado por colores. Les comentaba, no solo las oportunidades están distribuidas de forma desigual, sino también las personas estamos segregadas espacialmente. Y eso muestra este mapa. En el centro, estos son en términos generales, en el centro de la zona metropolitana del Valle de México viven personas relativamente jóvenes, entre los 28 y 40 y tantos años, con estudios universitarios y tienen sus trabajos relativamente cerca. Son familias sin hijos o personas ya muy grandes que tienen mucho tiempo viviendo en los barrios centrales de la ciudad. En las orillas está la población opuesta. Son personas con baja escolaridad que tienen que moverse grandes espacios para poder trabajar y son familias grandes en términos de número de hijos. Y así, aquí hay los que tienen menos hijos y conforme se va alejando hacia la periferia, hay varias cosas interesantes. Las familias van siendo con menos escolaridad, con menos ingresos, con menos oportunidades educativas y más hijos. Y conforme se van acercando al centro, va cambiando de forma opuesta. ¿Sale? Ese es un primer detalle. ¿Qué es lo que les muestro aquí? Con estos, ¿cómo se llaman estas cosas? Elipses. La trayectoria que tuvo Elena durante la licenciatura. Ella vivía en el pueblo donde estaba la universidad, que es Santo Domingo, y vean cómo se movía por la región y un poquito hacia Pachuca. Después, cuando terminó la universidad, ella que ya había vivido en la ciudad, dijo, aquí no tengo oportunidad de conseguir trabajo, por ahí consiguió un trabajo muy mal pagado en San Juan Teotihuacán, se mudó a el norte de la ciudad. Vivió en la Gustavo Madero. Ahí comenzó a trabajar en un despacho contable. Mejoraron sus ingresos, se mudó a la Ciudad de México, en un lugar no tan bueno. Después, en ese mismo espacio, consiguió un trabajo en Santa Fe, hasta el poniente, y tuvo más dinero, y se mudó a la alcaldía Cuauhtémoc, muy centro. Y cuando llegó ese momento, cumplía perfectamente con el perfil que comentaba acá, persona joven, sin hijos, universitaria. Y ganaba relativamente bien, ¿no? Bueno, dependiendo, pero... Y viajaba, vean cómo se movía, este es el rango de movilidad que tenía. Cuando vivió en la UAM se movió muy poquito y aquí se movió un poco más porque tiene que llegar hasta Santa Fe. ¿Pero qué pasó? Pues le llegó el amor, ¿no? Y resulta ser que tiene una pareja, bueno, ya es su esposo, y su esposo vive en un pueblito por acá que se llama Tepexpan, que si se dan cuenta está bastante lejos de Santa Fe. Y entonces le dice a su ahora esposo, oye, vámonos a vivir allá en la ciudad, ¿no? Pues allá tengo mi trabajo y todo eso, pero resulta ser que su esposo vive aquí en Tepexpan y trabaja en Ecatepec, que está por aquí cerquita. Y dice, no, pues ¿para qué? No, mejor múdate tú. Y se mudó para acá.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hacía 3 horas para llegar a Santa Fe, 3 horas de regreso, 6 horas en el transporte público. ¿Qué creen que pasó a los 6 meses? Renunció. Y entonces, de ser una persona independiente económicamente, terminó siendo una persona que dependía económicamente de su esposo. Actualmente ya consiguió un trabajo, pero no está tan bien pagado como el que tenía acá en Santa Fe. Creo que este ejemplo muestra muy bien que los mapas nos permiten ver, esa es como la cosa muy interesante, estos acercamientos nos permiten ver fenómenos que si analizamos desde una perspectiva cualitativa clásica o desde una perspectiva cuantitativa clásica, no se alcanzan a dimensionar. Y acá se pueden ver de forma como muy clarita, ¿no? Y bueno, creo que son los ejemplos que les quería mostrar. Aquí está parte de las referencias que cité y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo, por esta interesante presentación. Antes de dar la palabra a una sesión de preguntas y respuestas, desde la página oficial de la UPN Hidalgo, la doctora Marisol, directora general de la universidad, te manda un saludo. Dice: bienvenido, doctor Gustavo Mejía. Muchas gracias por su presencia y sus aportaciones para la formación de nuestra comunidad universitaria. Muchos saludos también a la doctora de parte de nosotras y nosotros, que anda por allá, por Huejutla, hablando de temas socioespaciales, ¿no? Que habría que estudiar cómo está ya el tema, ¿no? Bueno, considerando pues los contenidos y el tiempo, tenemos un espacio para preguntas, respuestas, dudas, algo que quieran comentar. No sé si alguien quisiera dialogar un poco acerca de esto. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Nada? ¿No? Ya, si no, nos vamos a comer. Bueno, yo, para que alguien se anime, yo quiero plantear algunas preguntas, espero puedas comentarlos. Este tipo de análisis que propones, socioespaciales, considerando incluso la naturaleza de las disciplinas que se enseñan en la UPN Hidalgo, que es la intervención educativa y la administración educativa, ¿cómo abonan a la formación de los LIES y los LAES? O sea, ¿cómo podrías tú dimensionar, considerando que tú ya tienes experiencia en la UPN y sabes cómo de qué va el tema? Esa sería una, ¿no? Hablaste de un tema también interesante sobre las universidades patito y otras que no son patitos, sino que son pavorreales, ¿no? O gansos, porque salieron como más violentas, ¿no? O sea, hay como distinto tipo de aves en las universidades, ¿no? Garzas. Eso es... Sí... ¿No? Pero dejémoslo en patito, ¿no? Que has de saber que el estado de Hidalgo es la entidad en todo el país que tiene más universidades patito en todo el país, ¿no? En serio. Sí, ¿no? Aquí hay tiendas de pastes, Oxxos y universidades patitos. Okay. Lo que más hay, ¿no? ¿No? Entonces, así a bote pronto, ¿qué reflexión te surge de esto? ¿No? Y casualmente, otra pregunta que también, que bueno, es como una provocación, en la ciudad de Pachuca particularmente, bueno, y en el estado de Hidalgo, se tiene una idea, o en los imaginarios pulula, la idea de que las universidades, bueno, las escuelas básicas primarias privadas tienen más nivel que las universidades públicas, ¿no? Entonces también vas a encontrar un montón de primarias, kinder, secundarias privadas sobre las instituciones públicas. Así de entrada, ¿qué reflexión te surge de esto, no? O sea, ¿no? ¿Ahí se escucha? Ok. Bueno, ya no apunté, pero... un poco mi intención de venir a platicarles esto es que cuando hagan cualquier tipo de análisis de fenómenos sociales o educativos, tengan en cuenta la cuestión espacial. Piensen en intervención, ¿no? Que es de las cosas más complicadas de hacer. Mucha gente critica a la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales porque no hacemos nada. Y en gran parte tiene razón. ¿A qué me refiero con que tienes razón? O sea, los sociólogos hacemos unos análisis así súper concienzudos, tal, pero
¿cómo lo hacemos para que mejore la cosa? Pues háblales a los de intervención educativa. Los de intervención tienen de las cosas más complicadas, que es intervenir en fenómenos educativos y sociales. Es de las cosas más complicadas. Porque intervienen ahí un montón de cosas, ¿no? Y entre otras cosas, las cuestiones espaciales. Les voy a poner un caso. Hace muchos años, le platicaba hace rato a Carlos, yo trabajé en un CONALEP en Tlalnepantla, y me decía Carlos, pero es que en Tlalnepantla hay su zona high y todo. Pues yo no trabajaba en la zona high, trabajaba en una colonia que estaba en el cerro, y el CONALEP estaba hasta arriba del cerro, donde ya no había casas. Vean ahí, hay una cosa espacial clara, ¿no? Le decía a Carlos, no había turno vespertino porque después de las 3 de la tarde te asaltaban afuera de la escuela. Y como yo llegaba, yo vivía en la parte central de la ciudad, tomaba el suburbano y luego subía el micro, ¿no? Me acuerdo una ocasión en la que iba subiendo y venía esta canción de La Carencia, no sé si la sigan escuchando, de Pantoja Coco, y decía, claro, o sea, la gente escucha este tipo de música porque se identifica con lo que está diciendo. Entonces, bueno, al mismo tiempo que yo trabajaba en el CONALEP, porque durante mucho tiempo trabajé en muchas escuelas al mismo tiempo, trabajaba en una escuela particular, Patito, si la quieren ver así, pero incorporada a la UNAM. Y hay una cosa muy interesante, mis mejores grupos han sido en esa escuela. Chavos súper inteligentes, de clase media, muchos de ellos hijos e hijas de padres y madres universitarios, pero que habían hecho su examen en la UNAM y no habían quedado. Son chavos con mucha capacidad. Y entonces, por razones que ahorita no recuerdo por qué, estábamos en una clase y les dije, ¿quieren ir a hacer una investigación al CONALEP? Sí, profe, vamos. ¿Y de qué quieren hacer? Pues los chicos y las chicas dijeron, los de la universidad, pues vamos a estudiar cómo es el inicio de la vida sexual activa de los chicos y las chicas del CONALEP. Pues va. Entonces, hicieron trabajo de campo, hicieron 3 grupos focales con estudiantes. Ellos hicieron todo. Diseñaron las preguntas, reclutaron a los chicos y a las chicas y llevaron a cabo los grupos focales, hicieron el análisis, hicieron un pequeño informe, ¿no? Y por ejemplo, hay una bronca que sucede en ese espacio es que, por supuesto, hay altos, o es relativamente frecuente que haya, ya no se llaman infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Ahora se llaman así, creo que sí, porque les cambiaron. Era ETS y ahora son ITS, ¿no? Y también que una de las causas principales, principalmente para las mujeres cuando abandonaban el CONALEP, era porque se embarazaban. Entonces, por ejemplo, ahí, se encontraron cosas bien interesantes, ¿no? Solo les voy a decir una cosa ahí para que vean. Una cosa que nos llamó la atención de este estudio es que el inicio de la vida sexual activa de las personas que al menos participaban en los grupos focales era muy temprana, 12, 13 años. ¿No? Eso es una cosa interesante. Y la otra cosa muy interesante era que particularmente las mujeres, pero a veces también los hombres, iniciaban su vida sexual activa con amigos, no con la pareja. No. Entonces, bueno, ya sabíamos un poco cómo estaba, conocíamos un poco sus prácticas sexuales, tal. Y si un poco la idea, ya yo estuve 6 meses ahí, después ya no hice nada más, pero supongamos que ustedes como personas que hacen intervención educativa les dijera el director del CONALEP, vengan y hagan algo para modificar sus prácticas sexuales de tal manera que si no se reduzcan en términos de frecuencia, al menos sean más seguras. Por ejemplo, ahí. ¿Creen que sería lo mismo trabajar con gente de ese CONALEP a un CONALEP aquí en Pachuca? No, porque desde pensar cómo tener que hacer la intervención, llegar, el tipo de población con la que se van a enfrentar, etcétera, está de cierta manera determinada por el espacio en el que está y por dónde vienen. Entonces, siempre es importante, si es muy probable que ustedes en algún momento se dediquen a la docencia, una sugerencia es siempre pregunten de dónde vienen las personas con las que van a trabajar. Eso les va a permitir tener un poquito más de comprensión de con quién están trabajando y a veces no ser tan cerrados o tan cerradas con la forma como trabajamos. Entonces, hay por ejemplo, ¿no? Hay un caso.
Para la gente que se dedica a hacer cuestión de administración educativa, por supuesto que la cuestión espacial es fundamental, fundamental, ¿no? Si trabajan para una escuela particular, por ejemplo, esto que les comentaba del mercado educativo, tendrían que sabérselo muy bien, porque la chamba, que ustedes van a tener es hacer que la escuela gane más dinero. Y entonces tienen que saber de dónde viene la gente o qué gente potencialmente puede llegar a su escuela. O sea, ahí es fundamental. Pero, si trabajan en escuelas públicas, supongamos que son, tienen algún puesto ahí, ojalá, de subdirección o ese tipo de cosas, y están viendo que hay algún tipo de irregularidad, ya sea porque hay un grupo de personas que están dejando de ir a la escuela, o porque ha habido conflictos o cosas por el estilo, la cuestión espacial también es fundamental. No sé si ustedes se acuerdan de la secundaria, pero yo sí me acuerdo, y había un lugar muy específico donde la gente se agarraba a golpes después de la secundaria, ¿no? Y no se agarraba de golpes en un lugar vacío, se agarraba a golpes en un lugar específico. ¿Por qué en ese lugar? Comprender por qué en ese lugar y qué pasaría si modificáramos el uso de ese lugar, implicaría tener en cuenta un poco cuáles son los problemas y qué podemos hacer en términos de intervención para llegar con ellos, ¿no? Entonces, digamos que un poco la invitación es todo proceso social o todo proceso educativo, piensen cuál es el elemento espacial. Estoy hablando en cuestiones geográficas, pero piensen en cuestiones también muy concretas. Si, por ejemplo, estamos en este tipo de espacios y queremos hacer actividades constructivistas activas, esto va a estar de la fregada, no se puede. Se tienen que buscar otros espacios. Si decimos que somos profesores muy igualitarios, pero nos subimos en estas mamparas, eso ya no va a dar. Si queremos hacer un trabajo más colaborativo, pero la forma como está organizado el espacio del lugar dirige la atención hacia un solo lugar, eso no va a poder ser, tiene que modificarse el espacio. Entonces, el espacio siempre está, ya sea en términos geográficos o en términos materiales. Si modificamos las cuestiones espaciales, se va a modificar la manera como nos relacionamos con las personas, ¿sale? Entonces, un poco por ahí va. Esa era la primera, ya no me acuerdo. La predominancia de universidades católicas. Sí, no sé, lo de que hay más aquí que en otros lados, tengo que ver los datos, ¿no? La verdad, habría que ver. A veces es un mito de que la escuela que se paga es mejor. Y hay estudios que lo muestran, porque es muy común que los profesores y las profesoras que trabajan en escuelas públicas también trabajan en escuelas particulares. ¿Sale? Y eso es muy, muy común. A veces lo que realmente hace la diferencia tiene que ver con el capital cultural de las personas y no tanto con las escuelas, ¿no? Entonces, regularmente la gente que puede pagar más suele tener un capital cultural más amplio que facilita los procesos educativos. Y las personas que van a escuelas públicas suelen tener un capital cultural menor que regularmente está asociado con bajos niveles educativos. Entonces, ahí es un poco el mito, ¿no? Eso aplica para la escuela básica y, por supuesto, para la escuela de educación superior, ¿no? Yo conozco gente, ya se va a sonar un poco payaso, pero que estudió en Harvard o que estudió en la University College of London, y digo, mi formación metodológica es mejor que la de ellos. Y yo estudié en México en escuelas públicas, ¿no? O sea, seguramente hay gente muy buena en Harvard y en Londres. Y mira que estas personas hacen bien su trabajo, pero no. Entonces, muchas veces tienes que ver con el mito, ¿no? Y con las posibilidades de pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, no, hay un imaginario que justifica eso, pero... Y hay un mercado. Eso también es interesante. Si ustedes observan los niveles de cobertura de educación básica, donde los niveles de cobertura son más bajos son en preescolar y después en secundaria. Y estoy casi seguro que si hacen un análisis de la oferta de educación básica privada, donde va a haber más escuelas va a ser en preescolar, secundaria y bachillerato. Y eso tiene que ver porque el sistema educativo no tiene ni infraestructura ni recursos humanos para satisfacer la demanda de preescolar y bachillerato. Entonces, en ese hueco que deja el espacio el gobierno público, aparecen todos estos escuelas patito, y que además regularmente las secretarías de educación estatales dan manga ancha y regulan muy poco este tipo de espacios. Entonces también eso afecta mucho y es buen negocio. Tip, también
guarderías y preescolares, sigue siendo un muy buen negocio si lo saben hacer bien. Si alguien quisiera comentar algo, decir algo, preguntar, ahora es el momento. ¿No? Si no, nos vamos a comer. No, nos vamos él y yo a comer, no están apuntando ustedes, ¿no? Bueno, antes de irnos quisiera hacer una entrega de un reconocimiento de parte de la directora. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bravo. Adelante. Sí, a ella sí le invitamos a comer. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Gisela, de la carrera del AE, cuarto semestre. Mi pregunta sería, ¿de qué manera podría empezar a conocer el espacio de intervención? Tiene que ser el análisis de los fenómenos sociales y educativos, y las intervenciones también regularmente están condicionadas por los casos concretos, ¿no? No puede haber como muchas generalidades. Entonces depende mucho el caso, pero digamos que en términos ideales, ¿y a qué me refiero con términos ideales? Que tienes el tiempo, tienes los conocimientos, tienes el apoyo en términos del equipo de trabajo y tienes la disposición de los espacios educativos donde quieras entrar. Piensa en espacios educativos, no solamente las escuelas, sino, no sé, acá está el Museo de Fútbol. Ese es un espacio educativo, ¿no? O incluso los mercados, ¿no? Entonces, pero supongamos que tuvieras todos esos recursos, tiempo, dinero, apoyo y disposición por parte del espacio donde vas a trabajar. Lo ideal es que se acercara a esos niveles, ¿no? Involucrar a todas las personas que están ahí. Por ejemplo, en una escuela, saber qué sucede en términos administrativos y económicos, ¿no? Cómo se manejan los recursos, etcétera. Conocer qué sucede con los docentes, sus perfiles, sus prácticas educativas, su experiencia laboral, y después estudiantes, y después padres de familia, y después la comunidad aledaña. O sea, de repente se piensa en las unidades educativas solamente como las escuelas, sin tomar en cuenta lo que hay alrededor. Y lo que hay alrededor también pega mucho. Si quieren dar un beneficio de duda a la reforma de López Obrador, un elemento que me parece interesante y novedoso es que sitúa a las escuelas como centros de aprendizaje, y esos incluyen a las comunidades. Entonces, tendrían que ver todo esto. Porque muchas veces lo que sucede, por ejemplo, cuando se acude ay, ¿cómo se llama? ¿El USAER? ¿Sí se llama USAER? ¿Sí saben qué es el USAER? ¿No saben? Super tache. Para ustedes, pues profesores, ¿no? ¿Cómo que no saben qué es eso? No, es que es en serio. O sea, si ustedes se van a dedicar a la educación, tienen que saber cuáles son los servicios que oferta el sistema público. Y uno de esos es el USAER. No me acuerdo exactamente. Ya sé, ahora ya sabes. Muy bien. Palomita. El sistema público tiene dos tipos de servicio que ayudan a las escuelas públicas a trabajar con personas con algún tipo de problema de aprendizaje o discapacidad. Uno es el USAER, que se llama unidad de no sé qué cosa, que es un conjunto de profesionales que son psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, principalmente, que acuden a las escuelas cuando de repente hay un chavo que está dando broncas. Y que está dando broncas puede ser cualquier cosa, que no sabe leer, que no sabe escribir, que está golpeando a sus niños. Y lo que se hace a veces es centrarse en el caso, sin mirar lo que está alrededor. Y lo que está alrededor es lo que comentaba hace rato. Son sus compañeros, es la profesora, es la escuela, es la administración, es la familia, es el alrededor. Y entonces, decía una profesora que me dio cursos sobre cuestiones de psicoterapia infantil, de repente, que cuando llevan a ella a un niño para que le diera psicoterapia, le decían, hazle alineación y balanceo. Como si la bronca fuera nada más del niño. Y no. Sobre todo ustedes que tienen una perspectiva un poco más social y no tan psicológica, la idea es que se comprenda, la medida de lo posible, lo que sucede con esa persona en particular en todo este contexto complejo. Y entonces ahí es cuando uno empieza a pensar cómo se puede intervenir. Lo digo también por experiencia propia, ¿no? A veces es una cosa muy interesante, y los estudios lo dicen, que, por ejemplo, cuando hay problemas
de indisciplina o bajo aprendizaje en las escuelas. ¿Quién es el actor o la actora o la actriz? No sé si se diga así. La persona más importante para que se modifique a nivel de escuela, ojo, a nivel de escuela, esas prácticas que tienen docentes y estudiantes. Los estudios dicen director o directora. Si la director o directora tiene disposición y tiene las habilidades para entender qué es lo que está pasando con un grupo, con una persona en particular, esa persona va a generar los cambios a nivel administrativo y el trabajo con los docentes para que las cosas se modifiquen, ¿no? Pero a veces no, a veces la intervención tiene que ser con los y las profesoras. Me pasó una ocasión que estaba en Aguascalientes y había una profesora que tenía mucha bronca con sus estudiantes porque eran un relajo, no le prestaban atención, se golpeaban, se pateaban, se escupían, etcétera, ¿no? Y entonces, junto con una de mis amigas, lo que hicimos fue un diagnóstico de qué sucedía en el grupo, y lo que sucedía en el grupo eran dos cosas. Uno, había una bronca, hicimos un sociograma, si no saben qué es, búsquenlo, es una herramienta bien interesante para ver cómo en grupos pequeños se relacionan entre sí y cómo están las posiciones de jerarquía en las relaciones sociales. Entonces, había una bronca ahí que había un chivo expiatorio hacia adentro del salón de clase y eso generaba un montón de broncas ya propiamente con el grupo. Y la otra cosa es que la profesora, en vez de favorecer un tipo de relaciones hacia adentro del grupo que evitara que todo el mundo se le fuera sobre este chamaco, que era el problemático, lo que hacía era generar prácticas de una manera que no tiene mucha conciencia de ello, que hacía que esas prácticas que tenía el grupo, ella las reforzara. Y entonces lo que hicimos con la profesora fue un ejercicio de intervención a nivel de la profesora, que en primera instancia lo que le dimos fue herramientas para identificar lo que estaba sucediendo en el grupo, darse cuenta, y luego herramientas para que se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo en relación con el grupo, y luego herramientas para modificar la manera como se relacionaba el grupo entre ellos y con la profesora, con técnicas grupales muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el sociograma nos sirvió para el diagnóstico, pero también le sirvió a la profesora para darse cuenta cómo estaba interrelacionándose la gente dentro de su grupo. Entonces depende, ¿no? A veces la intervención tiene que ser con padres de familia o madres de familia. Principalmente, lo idóneo es que sea una cosa conjunta, pero a veces modificas una parte del sistema. De hecho, la teoría sistémica también se utiliza mucho para la intervención en educación. Y lo que dice la teoría sistémica es, si modificas la manera como un elemento dentro del sistema educativo o del sistema escuela cambia la manera como se comporta de manera cotidiana, va a modificar el resto del sistema. A veces en un gran espectro y a veces en un espectro más pequeño. Entonces, mi recomendación es ver como todo en contexto y a partir de ver todo eso en contexto, ver dónde se tiene que intervenir de manera prioritaria. Y casi siempre es primero ahí y luego en otros lugares. A veces puedes empezar con los profesores y luego con la administración y luego con los padres de familia. Entre más amplia sea la intervención, los resultados pues, van a ser mucho mejores. Gracias. En línea, gracias. Nidia Samperio, que es una estudiante del doctorado, felicita a Gustavo. También José González mediante el Facebook. Y José Luis agradece por la conferencia, por explicar el giro espacial en la investigación y hace una pregunta. Y ya con esa cerramos, ¿sí? El caso de la ubicación geográfica de los servicios educativos especiales está determinado por el discurso de normalidad y relaciones de poder. ¿Le parece que se ubican las escuelas especiales en la periferia, como lo hicieron históricamente en las cárceles y manicomios? Ahí hay varias cosas, ¿no? Yo tengo un montón de broncas con la cuestión de la normalidad. En términos estrictos, la cuestión de la normalidad tiene que ver con cuestiones estadísticas. ¿Qué es normal? Lo que la mayoría hace. ¿Qué es anormal? Lo que se dispara de lo que la mayoría hace. Entonces, esa es una bronca. Y pues acá seguramente han revisado a Foucault y entonces bueno, yo estudié psicología, pero critico mucho de repente algunos enfoques psicológicos que toman sus decisiones a partir de esta idea de la normalidad, porque en general lo único que hacen es poner estigmas a las personas, ¿no? Entonces ya la persona no es Juanita, sino es la TOC, ¿no? Que tiene trastorno obsesivo compulsivo, o es el niño que tiene déficit de atención, que además ha habido un disparo de diagnósticos de déficit de atención, porque no se diagnostican bien. Entonces ahí hay una bronca.
Lo de la ubicación, no, la verdad no tengo como acercamiento a los centros de atención múltiple, los CAM, y no tengo idea exactamente dónde se ubican, ¿no? Pero sería muy interesante si tiene esta relación que vio José Luis, ¿se llama José Luis? De que están en la periferia, pues claro, tenían todo el sentido, ¿no? Las cárceles, los manicomios están en la periferia y pues estas personas que son anormales, pues hay que sacarlas que la gente no los vea, ¿no? Porque son feos y son raros. Entonces tendría mucho sentido en esta lógica del discurso, ¿no? De que son anormales y son malos y son feos y son tontos y son locos. Y entonces quítelos porque se ven feos, ¿no? Porque arruinan el paisaje. Entonces estarían en esta lógica, ¿no? Si estuvieran en un espacio mucho más visible, pero integrados, eso también sería interesante. Tal vez esta percepción que se tendría de ellos sería distinta. Pero sí, bueno, yo no sé, si es así, pues bueno, están en esta misma lógica de discurso, ¿no? No favorecen, sino lo que hacen es reforzarlo. Lo que sí sé es que es muy poca la oferta de este tipo de servicios para la demanda, ¿no? Uno de mis amigos tiene una hermana con síndrome de Down y dice que es un cohete. Ya su hermana ya es adulta y trabaja y tiene novio y todo, pero el seguimiento que ha tenido que darle a través de los servicios públicos es un cohete. Para la gente que vive en la Ciudad de México, pero dice que para la gente que viene de otro lado, porque a veces no hay en los espacios, en los estados o en los municipios, tenerse que mover para una persona que tiene este tipo de dificultades y lista de espera es una cosa terrible. Pues muchas gracias, Gustavo, por tus palabras, por tus comentarios y reflexiones. Muchas gracias. Antes de que se levanten, muchas gracias a ustedes por la escucha, por la espera, por la atención, por el esfuerzo que implica estar aquí, por mantenerse interesadas e interesados. Y ya para cerrar les pido que me acompañen a entregar un reconocimiento por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, sede General Pachuca. Otorga la presente constancia al doctor Gustavo Mejía Pérez por impartir la conferencia Acercamientos socioespaciales para la investigación educativa dirigida a la comunidad universitaria, llevada a cabo en esta casa de estudios. El día de hoy, atentamente, Educar para Transformar, de parte de nuestra directora general, doctora Marisol Vite Vargas. Un aplauso, por favor. ¿Sí? Y de parte de la comunidad universitaria, Brenda nos va a hacer el favor de hacerte entrega de un pequeño presente. Muchas gracias.